dos clases. La vez pasada vimos predominante por síndrome nefrótico, que fue cambios mínimos en membranosa. Hoy vamos a ver dos patologías que más bien dan hematuria, que es nefropatía por IgA y una glomerulonefritis postestreptocócica. Si nos da tiempo, podemos revisar de manera adicional focal y segmentaria. Esa no está en su temario, pero me parece que puede ser útil para entender e integrar un poco. De cualquier forma, si no lo vemos ahora, la idea es repasar algunos temas en los casos clínicos que no están forzosamente en su temario, pero que es importante entender como para la idea general. Bueno, en términos de recordatorio, a ver, está por ahí César Medina. Sí, doctora. César, platícame un poco de la clase pasada. ¿Qué es la nefropatía membranosa? Es una enfermedad donde se acumula inmunocomplejos en la membrana basal glomerular, precisamente en el subepitelio, y eso va a ocasionar una disfunción de la membrana. Ok, muy bien. ¿Sabe qué tipo de inmunocomplejos predominan? ¿Qué Me inmunoglobulina parece, predomina? era IgA, IgG. IgG. IgG, ok, muy bien, IgG. Bien, César, entonces tiene que ver con inmunocomplejos, son depósitos de IgG principalmente, lo dijiste muy bien, en el subepitelio y va empezando a dañar la membrana basal glomerular. Dime una de las causas, bueno, puede ser primario o secundario. Dentro de primario, ¿qué es lo que encontramos? ¿Qué tipo de anticuerpos? Contra el receptor de fosfolipasa 2. Contra el receptor de fosfolipasa 2. Bien. Ok. Después anda por ahí Monsiváis Barragán. Sí, sí, doctora, aquí estoy. Muy bien. Paulina, dime cuáles serían como causas dentro de la etiología secundaria, causas frecuentes de nefropatía membranosa. Tenemos enfermedades autoinmunes, ¿Cómo cuáles? Nefritis lúpica. Ok, muy bien. Quedamos que esa era de las más importantes. ¿Qué otras causas secundarias? Diabetes mellitus. Ok. Hepatitis B. Ok, por y tumores sólidos. Perfecto. Dentro de los tumores sólidos, ¿cuál quedamos que era en términos de aparición de los dos principales? Creo que pulmón y corazón. El primero está bien, pulmón, y el segundo, alguien más que quiera. Próstata. Y próstata, ¿ok? Entonces, efectivamente, son enfermedades autoinmunes, infecciones, fármacos, tumores. Y los tumores son tumores sólidos, porque quedamos que cuando veamos las causas de, por ejemplo, focal segmentaria y membrana proliferativa, más bien son linfomas y variedades de leucemias. Ok, muy bien. Entonces ya me dijeron qué es, que afecta principalmente la membrana, el depósito de los inmunocomplejos, los anticuerpos antifosfolipasa 2 como etiología primaria. Geu Roblero, Andrés Roblero. Del grupo D, anda por ahí. Ok. Y Marlon Tipa está por ahí. Marlon Tipa.
Ok. Del grupo C está Laura Camacho. Sí, doctora. Laura, ¿qué vemos histopatológicamente en la microscopía óptica? ¿Me puedes hablar si quieres de las etapas o de manera más general? Se refiere a cuando los anticuerpos están en la superficie subepitelial o cuando están, cuando se disocian, o sea, están en la superficie de la pared capilar, pero se disocian y atraviesan la membrana y se vuelven a reformar. O bien pueden ser, o los antígenos pueden ser endógenos y estar como proteínas de la membrana podocitaria. Eran las 3 vías, ¿no? ¿Y eso qué nos hace tener en términos de qué vemos? Eso que dices es completamente correcto, pero ¿qué vemos? O sea, ¿cuáles serían nuestras imágenes características? Quizás se está refiriendo a los estadios. Exactamente. Bueno, en esos, pues, en uno veíamos los depósitos subepiteliales, en otro veíamos los spikes. ¿Qué es eso de los spikes? Eran como proyecciones de la membrana, porque todavía no se metía por completo el inmunocomplejo. Muy bien. El otro eran cúpulas y ya en el último burbujas. Ok, ¿eso qué significa en términos generales? El que veamos burbujas, ¿qué le pasó a la membrana? Pues que ya hubo un engrosamiento total y ya no hay, la filtración pues ya no. Muy bien, perfecto, muy bien, Laura. Lina Velázquez. Sí, doctora. Lina, platícame tú, en términos pronósticos, ¿cómo les va a la nefropatía membranosa? Recuerden que dije que seguía la regla de los qué y qué significa eso. De los tercios. O sea, exacto. Dijo algo de 30-30-30. Exactamente el 30%, o sea, es una tercera parte. ¿Qué les pasa? 30. Bueno, solo recuerdo que cuando creación de C5 B9, pues tenían un pobre pronóstico y ahí estaba ausente la tercera parte de la progresión y que la actividad, o sea, que era un pobre pronóstico. Ok, entonces un tercio tiene un pobre pronóstico. ¿Qué sería tener un pobre pronóstico? Pues que haya una difícil, por así decirlo, remisión. Ok, que no remita, inclusive que no ni siquiera haya remisión parcial y por lo tanto el paciente corre riesgo de llegar a qué cosa. Pues a una recaída. ¿Podría ser una recaída? Es que habían categorías, ¿no? De bajo riesgo, de riesgo medio y de alto riesgo. Exacto, pero independientemente de esto del riesgo, o sea, a largo plazo, si yo digo que tiene mal pronóstico, ¿qué le puede pasar? ¿Por qué estoy diciendo que tiene mal pronóstico? Porque hay un deterioro de la función renal. Esa es la respuesta. Entonces, un tercio progresa a enfermedad renal crónica con requerimiento de diálisis, que es como mi peor pronóstico porque eso me lleva a una muerte más pronta. Muy bien, Lina. A ver, José Roberto Hurtado. Aquí estoy, doctora. Muy bien, José Roberto. ¿Qué le pasa a los otros 2 tercios? Ya que vimos que uno se va a diálisis.
¿Qué le pasa a los otros? Su función renal no se va a ver deteriorada de manera que necesiten diálisis o trasplante renal. Ok, ese es un tercio. ¿El otro tercio qué va a hacer? Va a tener recaídas recurrentes. Puede ser que no tenga buena respuesta con recaídas. Y finalmente el tercer tercio. Y el último tercio, pues, va a tener una tasa de filtración glomerular que haga que necesite diálisis. Ajá, ese le mencionamos. Entonces, tenemos 3. Uno va a mejorar, es decir, un tercio remite por completo, un tercio tiene, como ya bien lo dijiste, recaídas y el otro tercio requiere diálisis. ¿Ok? Entonces, cuando decimos pronóstico y la regla de los tercios, a eso me refiero. Bien. Luis Fernando Parra. Doctora. Muy bien, Luis Fernando. Dime tú, ya me dijeron hace rato que la presencia del C5, del complejo de ataque a membrana, me genera tener un pronóstico si lo encuentro en orina. ¿Qué otro factor puedo yo encontrar en sangre o en orina que me haga pensar que es mal pronóstico o características del paciente? Dime algunos. En orina pueden ser proteínas y ¿Cuántas vitaminas. proteínas? ¿Cuánta pérdida de proteínas? ¿Era el 30%? No, o sea, bueno, había un gramaje. Recuérdame cuánto es síndrome nefrótico, cuántas proteínas tengo que tirar para tener un síndrome nefrótico. Tú mismo, Luis Fernando. ¿Cómo definía yo síndrome nefrótico? Mayor de 3.5, doctor. Exactamente, entonces mayor de 3.5 gramos. Por lo tanto, tú, Luis Fernando, ¿cuántas proteínas quedamos que eran como de muy mal pronóstico, el que tuviera más de cuánto? ¿Más de 5? Ok, ¿alguien se lo Más de recuerda? 8. Más de 8, ok. Y eran de Entonces, alto riesgo. exactamente, entonces ya tirar más de 8 gramos de proteínas en orina en 24 horas lo vuelve de riesgo y mal pronóstico. ¿Tienes a la mano, Luis Fernando, algún otro dato de mal pronóstico? Como hallazgo clínico que a mí me oriente para que diga que el paciente puede deteriorar. No, doctora, no se me viene a la mente. Del tratamiento que recuerdas, Luis Fernando. ¿Cómo lo subclasifico? ¿Qué le puedo dar de tratamiento? ¿O en qué consiste el manejo conservador? Pues se le daban principalmente corticosteroides, ¿no? Para el sistema inmune. ¿El manejo conservador en qué consiste? En yecas y sinaras. Exacto. Yecas, Sara-2, estatinas, reducción del sodio. Dime, Oscar. A ver, Oscar, tú platícame. No, sí. Es los que dijo Staldina, los yecas, ARA2 y estatinas son los principales. Exacto. Pero se dan más los yecas, ¿no? Pues fíjense que ahí depende de la proteinuria. Recuerden que vamos a dar el triple bloqueo para disminución de la proteinuria. Por lo tanto, si el paciente está tirando más de 8 gramos, lo ideal sería meterle triple bloqueo completo, es decir, darle un poco de IECA junto con un poco de ARA2, junto con un poco de espironolactona, dar un poco de estatinas, y disminuir las proteínas de la dieta, disminuir el sodio, ¿ok? Sí damos todo completo. Entonces, si tolera poco, entonces sí solamente voy a preferir irme con un IECA. Muy bien. Luis Fernando Parra, tienes que poner a leer, ¿sale? Luego, Isabel Ramos.
Sí, doctora, buenos días. Hola, buenos días, Isabel. Platícame tú entonces factores que me hacen pensar en mal pronóstico, además de la proteinuria mayor de 8 gramos, del complemento en orina, ¿qué otros factores teníamos como importantes? Pues también va a ser la caída de la tasa de filtración glomerular. Claro, que tenga un filtrado glomerular bajo sería un factor de mal pronóstico. ¿Qué otro? Pues podría ser también la hipertensión. Hipertensión es otro, muy bien. De hecho, son de los principales, el tener deterioro de la función renal, hipertensión y proteinuria mayor de 8 gramos. Dime algún otro. La excreción de IgG también podría ser otro. La excreción de IgG en orina. Y me están faltando dos, hay muchos, vimos una tabla con muchos. Dos que dije que eran como importantes. El tamaño renal. La disminución de los niveles de albúmina. Ok, la disminución de los niveles de albúmina. El tamaño renal, si estuviera chiquito, sí, porque va de la mano con el deterioro de la función renal. En realidad estoy pensando en otros dos. La excreción de beta 2 microglobulina. La creatinina. La albúmina. Nos falta uno más. Ya me dijeron, excreción de beta 2 microglobulina es uno. Y el otro es un parámetro clínico. La elevación de la creatinina. Ahí ya me lo dijeron, el que tenga una caída del filtrado glomerular. Que de hecho es como mal pronóstico en todas las glomerulopatías. Perdón, Carla, no te escuché. Microhematuria. Podría ser, aunque ¿Edema? tiene más peso. Otro más. Doctora, ¿no sería que no respondiera al tratamiento? Sí, claro, esos son de mal pronóstico, pero estoy pensando en hipertensión, ¿ok? Entonces, todas las glomerulopatías que tienen altos niveles, salvo cambios mínimos, altos niveles de proteínas en orina, salvo cambios mínimos. Todas las demás, mal pronóstico. Que tengan hipertensión, que tengan deterioro de la función renal y es correcto, como lo dijeron, que tengan la presencia de hematuria, micro o macrohematuria. ¿Okay? Y cambios mínimos, además, se le asocia, ya me lo dijeron, la pérdida de beta 2 microglobulina. El tamaño renal, evidentemente, influye. El grado de proteínas de albúmina en sangre también, porque eso significa que está tirando muchas proteínas. ¿Con cuánto, Guzmán Villanueva, Javier, con cuánto de albúmina en sangre yo debería dar tratamiento de anticoagulación por riesgo de trombosis? Anda por ahí, Guzmán Villanueva. Sí, doctora. Dime, Prince, ¿con cuánto? ¿De qué recuerdas? Cuando la tenemos al 5%. La albúmina en sangre, ¿cuál sería como lo normal? En gramos. Vamos a empezar por ahí. 4 gramos sobre decilitro, entre 3.4 y 5.4. Ándale, más o menos mi parámetro bajo es 3.5. Por debajo de 3.5 ya digo que tengo la albúmina baja, pero ¿con cuánto sería ya riesgoso para generar trombosis? Menor a 2.5. Menos de 2.5. Menor de 2.5, algunos se ponen más estrictos, menores de 2. ¿Ok? Muy bien. Y ya por último, antes de que empecemos con los siguientes temas, a ver, Maricielo Castillo, ¿andas por ahí? Sí, doctora. Maricielo, del tratamiento, platícame un poquito de lo que hayas tenido, de lo que recuerdes. ¿Qué le voy a hacer con el tratamiento? Ya hablamos del manejo conservador, que se va dirigido a todos. Lo voy a subclasificar en 3 grupos.
¿Cómo van nuestros 3 grupos? Pues sería a los que tengan recaídas y depende de qué tan... ¿Te acuerdas que lo dividimos en 3 grupos, leve, moderado y severo? ¿De qué dependía esto? De la proteinuria. La proteinuria, principalmente, ¿cómo iba esto, esta división? Es de bajo, de mediano y de alto riesgo según los niveles de proteinuria y el tiempo. Exactamente, entonces, ¿y la proteinuria cómo iba? Menor de 4 es bajo riesgo, ¿no? Menor de 4 es bajo riesgo. Después. No, es de 4 a 8. Ok, de 4, bien. Y el último, mayor de 8. Muy bien. Muy bien. Ok, Maricielo, ¿y qué le voy a dar de tratamiento? Maricielo Castillo. Para la proteinuria. No, en términos generales ya lo clasifiqué en 3. A todos les voy a dar medidas generales de las cuales ya platicamos. Por ejemplo, ya los moderados y graves, ¿qué opciones podría agregar de manejo? No hay uno, hay una gama. Por ejemplo, ¿qué es eso del esquema de Ponticelli? A ver, Oscar, sal a su rescate. Igual hay que leer más, Maricielo. ¿Sí me escucha otra? Sí, te escucho bien. Pues les podemos dar ciclosporinas, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina también, prednisona. Ok, entonces es la combinación de, como bien dices, de 3 grupos. Es el manejo conservador por un lado, que es lo de los IECAS y demás, en la proteinuria, cuidar el edema y demás. El otro puede ser esteroide. Y el tercer grupo son los inmunomoduladores y existe una gama amplia. Tú acabas de decir ciclosporina, es correcto. De hecho, el esquema de Ponticelli, si lo tienes ahí a la mano, ¿en qué consiste? No me digas como en los esquemas, sino es la combinación de qué con qué, por cuánto tiempo. Oscar. Sí, me escucha, doctora. Sí. De ese la verdad no me acuerdo, doctora. ¿Quién se acuerda un poquito del esquema? Es metoprolona intravenosa y prednisona oral. Ok, muy bien, Dariana. Entonces es la combinación de esos dos. Muy bien. Entonces ese fue como un repaso de nefropatía membranosa. Bien. Vamos a ver entonces ahorita de las hematurias. Vamos a empezar con una que es comportamiento de alteraciones inespecíficas de la orina. Acá está. Y después nos vamos a ir a postestreptocócica, que tiene un comportamiento mucho más como síndrome nefrítico. Bien. Igual, en este hay esquemas, entonces les iré pidiendo su participación, que es para mí la forma de ver qué tanto están entendiendo, si están poniendo atención y si están, ¿no? Aquí así es como he visto varias faltas o retrasos a la hora de su ingreso. Muy bien, entonces estos son los apartados que vamos a ver de la nefropatía por IgA. En términos de introducción, un poco de historia. Seguramente han escuchado Heberden, los nódulos de Heberden. Bueno, él fue un médico en 1801, el primero que empieza a describir esta enfermedad, sobre todo por asociación
con dolor abdominal, hematuria y púrpura. Nefropatía por IgA es el de afección renal, hermano de la púrpura de Henoch, Schönlein, que con sus manifestaciones dermatológicas, pero son como hermanos, se comportan a nivel renal muy parecido, solo que nefropatía por IgA no tiene alteraciones dérmicas. Más adelante, Schönlein es quien observa ya la asociación del síndrome purpúrico con dolor articular, hematuria en niños, y observan que existe deterioro de la función renal. Aquí vemos, él es John Berger, y tomen en consideración que esta enfermedad se llama nefropatía por IgA o enfermedad de Berger, en honor al histopatólogo que encontró la asociación y la tinción con IgA y los síntomas clínicos. Entonces, ¿cómo lo definimos? Como una glomerulonefritis proliferativa mesangial caracterizada por el depósito mesangial difuso de IgA. Entonces, la otra teníamos daño en la membrana y en el subepitelium por parte de los podocitos. Aquí vamos a tener daño principalmente en el mesangio. En la otra había depósito de inmunocomplejos e IgG. Aquí necesitamos que el depósito sea de IgA. Entonces, la IgA es única entre las enfermedades glomerulares que se define por la presencia de un reactivo inmunológico en lugar de cualquier característica morfológica. ¿Qué significa eso? Que vamos a ver diferentes grados de modificación en la microscopía óptica, pero es la única en la cual tenemos que tener la tinción de IgA positiva para decir es una glomerulopatía por IgA. La causa de esta enfermedad es una combinación de diferentes factores. El mismo hospedero tiene que tener una IgA modificada. Y factores externos, tenemos procesos infecciosos, que son la causa del 50%, son infecciones de vías respiratorias superiores. Una gran diferencia de esta enfermedad a una postestreptocócica, en donde en ambas existen infecciones respiratorias, es el tiempo. Y eso es algo muy importante que lo recuerden, porque es lo que cuando tienen duda del caso clínico, la temporalidad de aparición del daño renal es importante. Aquí tenemos daño renal en un lapso de días, 2 a 3 días, mientras que en una postestreptocócica el tiempo puede durar hasta 10 días. Entonces, cuando tengan un caso clínico de un proceso infeccioso de vías respiratorias y hematuria a las 48, 72 horas, piensen más bien en nefropatía por IgA. Algunos alimentos se ha visto como asociación con intolerancia a gliadina, o bien en el postrasplante como una anormalidad en el sistema IgA en el huésped. Bien, entonces tenemos todos de manera normal, IgA1, IgA2. IgA1 es el sitio de afección justo por esta zona que se le conoce como región bisagra. Va a ser el sitio donde va a estar afectada nuestra IgA para poder generar esta enfermedad. Entonces, justo esta región bisagra es el sitio de la normalidad patogénica, y lo que ocurre en esta zona es una glicosilación anormal. Entonces, ¿cuál es la etiología de la nefropatía por IgA? Es la combinación de un estímulo externo junto con una deficiencia de glicosilación de la IgA con modificación en su región bisagra. ¿Okay? Entonces, este es el porqué. Entonces, existe la susceptibilidad, que es las influencias genéticas tienen un factor, que el paciente tenga un fenotipo inflamatorio, que exista producción de complejos IgA patogénicos, o sea que mi IgA está enferma, y un transporte anormal de IgA mesangial. Acuérdense que esta tiene mucho que ver con las depósitos en las mucosas. ¿Quién me puede explicar? Bueno, no, vamos a elegir a quién, para que me explique esta imagen. David Armenta. Buenos días, doctora. Buenos días, David. Observa un poco la imagen y
explícame qué ves. Digamos que vamos a ver en orden. Hit 1, 2, 3, 4 es como disparos, como lo que ocurre, como el punto de inicio de algunas cuestiones. Entonces, qué es lo que ocurre y qué observamos en la imagen? Te voy a dar el título, es una imagen, es un esquema que me explica cuál es la etiología de la nefropatía por IgA. Y lo que estamos viendo es un acercamiento a un capilar glomerular con sus zonas y su mesangio continuo. Bueno, incrementa la circulación. Bueno, no es no sé si sea de IgA o de galactosa, lo que dice en el HIT 1. Entonces, bueno, se produce perdón, pero te voy a interrumpir. IgA1 con galactosilación deficiente, es decir, una IgA1 anómala. Entonces, hay una producción de anticuerpos antiglicanos y estos van a formar inmunocomplejos que se van a depositar en las células mesangiales y esto va a hacer daño al glomérulo. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Muy bien, entonces, el hecho de tener una IgA con galactosilación deficiente, una producción de anticuerpos antiglicano hace que se generen estos complejos inmunes que van a estar circulando y van a llegar a ser depósito en el mesangio y generando daño. ¿Cómo van a generar este daño? Esto ya lo dijiste bien, pero ¿cómo generan este daño? Hay factores de crecimiento y proliferación y también citocinas. Perfecto. Entonces, se genera como una liberación celular nociva. Entonces, en las células mesangiales. ¿Ok? Muy bien. Y el punto de choque de daño es precisamente el mesangio. Si se fijan, el resto está teóricamente normal, aunque más adelante este proceso inflamatorio pudiera llegar a migrar, como es este caso, las citocinas, y empezar a generar otros tipos de daños. Por eso les dije al principio que cada enfermedad tenía patrones de comportamiento y son patrones de comportamiento más clásicos o variedades anómalas. Entonces, por ejemplo, nefropatía por IgA, con esto que vemos, pues yo puedo decir, bueno, lo que va a tener el paciente es hematuria porque solo daña el mesangio. Bueno, sí, pero a la larga puede dañar los podocitos, entonces pudiera ser que llegara a presentar un patrón diferente más adelante. Pero lo característico es daño al mesangio, hematuria. Doctora. Dime. Yo tengo una duda de la imagen anterior. Dime, Fabián. O sea que pueden llegar por aparte los antiglicanos y el IgA deficiente al mesangio y ahí juntarse o tienen que llegar a fuerzas por los inmunocomplejos. En general es por inmunocomplejos y esta unión que tú narras se hace antes para que empiece a llegar a la circulación. A diferencia de la nefropatía por IgA, en donde veíamos que había como in situ ya parte de los complejos, esto es mucho más en una cuestión de circulación. Las IgA las vamos a tener en mucosas predominantemente, entonces es la combinación de. Por eso se dice que una infección de vías respiratorias incrementa esta producción de IgA en mucosas y, bueno, empieza a haber esta liberación. Ok, gracias. No, ¿de qué? Abraham Méndez. Ya te vi. Doctora, buenos días. Buenos días, Abraham. Ahora, explícanos tú qué estamos observando en esta imagen. Bueno, o sea, ¿el proceso de manera general, doctora, o solo como que esos almacenamientos de inmunocomplejos que se logran apreciar ahí? En lo que tú observas en la imagen. Ah, ok. Bueno, pues
ahí podemos ver lo que es los inmunocomplejos de IgA1, lo que ya platicamos, esos depósitos que se van a formar en lo que viene siendo la membrana basal glomerular, y me parece, bueno, o sea, se aprecia bien ahí los capilares glomerulares, cómo es que se van a infiltrar, incluso también en el mesangio, o sea, se ve aquí donde dice mesangio cell proliferación, y pues tenemos que también puede como que migrar a lo que viene siendo lo que es incluso la cápsula de Bowman. Aquí hay una migración hacia, me parece, una parte de lo que son el túbulo proximal. No sé si es correcto. ¿Qué más ocurre en términos de proceso de inflamación? Aquí nos explica un poquitito más. Además de las citocinas. En cuanto a lo de especies reactivas de oxígeno y eso. Pues van a activar, o sea, van a activar esas cascadas de inflamación a través de citocinas, especies reactivas de oxígeno, que van a entrar en contacto con estos complejos almacenados. Ok. Bien, Abraham. Entonces, lo que se observa aquí, ya lo mencionó, es hay daño en el mesangio principalmente. Y en el mesangio hay proliferación celular y liberación de un ambiente tóxico con liberación de componentes de matriz extracelular, especies reactantes de oxígeno, citocinas proinflamatorias, profibróticas, factores de crecimiento, y hay activación del complemento. Y todo ocurre a nivel de mesangio. Pero lo que está mostrando esta imagen es, bueno, ok, estas inmunocomplejos formados con IgA deficiente que se van a depositar en el mesangio pueden tener además otros puntos de daño. Entonces aquí empieza, pero pueden migrar, por ejemplo, hacia el subepitelio y me van a generar una esclerosis segmentaria. Pueden migrar hacia el endotelio y me van a generar una proliferación de células endoteliales. Pueden migrar a la cápsula de Bowman, sobre todo a nivel inicial, donde está el túbulo proximal, y me van a generar fibrosis intersticial y atrofia tubular. Entonces, que son datos, lo vamos a ver más adelante, inclusive de mal pronóstico cuando observamos histopatológicamente qué está ocurriendo. Entonces, además del daño intramesangio, que es lo más común, pueden generar estos otros tipos de daño. Entonces, lo que veíamos, lo de los HIT 1, HIT 2, entonces el objetivo 1 es la presencia de un IgA1 anómala. Como es anómala, tiene una glicosilación deficiente con una región bisagra anormal. El objetivo 2 es la formación del complejo de gliadina con IgA1. Entonces, esta combinación me genera mi complejo inmune. Objetivo 3, la formación de este complejo depositado a nivel de mesangio. ¿Okay? Entonces, aquí vemos esta lista de estímulos, esta unión de una IgA deficiente. Vemos cómo empieza a generarse este complejo en la circulación y van a llegar al mesangio generando esta unión hasta que logran tener una buena expresión, liberan TH1, TH2, y se genera entonces un depósito interesante con liberación de citocinas proinflamatorias. Aquí lo tienen un poquito más desglosado. Vamos a pedirle a ver Sonia Moreno que nos ayude a ver qué estamos viendo aquí. Sonia, ¿andas por ahí? Sí. Dinos qué observas. ¿Sí me escucho? Sí, te escucho bien. Te doy como tip, vienen las letras como para saber el orden de la explicación. Bueno, en el punto A vamos a ver un incremento de la permeabilidad intestinal. Después en el B pudiera ser lo de... La verdad no entiendo muy bien eso, pero digamos, se va a lo ir importante ahí es la gliadina. a una célula, lo va a presentar, ¿no?
Ok, ajá. Y esta se va a ir una célula presentadora de antígeno en el punto C. Va a ser una presentación de una CD4, de un linfocito CD4. Y después en el punto D va a haber una respuesta TH1. Y en el F va a haber una respuesta TH2, que esta se va a ir a una célula B y después va a producir, yéndonos al punto D, se va a ir a una producción de citocinas pues inflamatorias como TNF-alfa o interferón gamma, y estas se van a ir a lo que es el punto D, que van a causar una inflamación, también apoptosis. Luego, como hemos dicho, después de la respuesta TH2 se va a desencadenar lo que es el punto G, que sería lo que dijo de la producción de anticuerpos contra la gliadina, creo que de hecho. Esto se va a ir a lo que es pues ya la formación de inmunocomplejos con la IgA gliadina también eso. En el glomérulo. Y ya al final en el punto I vamos a tener el depósito de inmunocomplejos en un incremento de TF, del receptor TF, y la expresión de TG, la verdad no, en el mensaje. Muy bien, exacto, perfecto, muy bien. Entonces, esto es como un paso antes de llegar al riñón. Quedamos que la IgA principalmente está en mucosas y aquí está en el intestino. Entonces, tiene que ver con el pasar de los péptidos de gliadina, el incrementar la permeabilidad intestinal, tener una presentación de antígeno a célula T con liberación de respuesta TH1, TH2 con inflamación, que genera inflamación directo en mucosas también. Y esta inflamación con estas células va a empezar a generar la producción de anticuerpos antigliadina, y esto es en la circulación en donde vamos a formar los complejos inmunes que van a terminar depositándose en el mesangio y en el mesangio generar la inflamación. Muy bien. Se ha visto que existe cierta asociación genética, antecedentes familiares, asociación con el complejo mayor de histocompatibilidad. En el locus de Q es de los más frecuentes. Aquí les pongo algunos loci de susceptibilidad. Esto no es para mí importante que ustedes lo memoricen en lo absoluto, simplemente saber que existe asociación genética en relación con el complejo de histocompatibilidad. Más o menos un 5% de los pacientes con nefropatía por IgA tiene un familiar con nefropatía por IgA confirmada por biopsia. El modo de herencia en general es autosómica dominante con penetrancia incompleta. ¿En dónde es más frecuente? Se puede decir, si no miramos México, si miramos como el mundo, que es la glomerulopatía primaria más frecuente en el mundo. ¿Por qué? Porque todos los países de Asia es lo más frecuente y ellos biopsian mucho. Aquí en México casi no vamos a biopsiar porque quedamos que una presentación de una alteración específica de la orina no es biopsiable, salvo si tuviera hipertensión, deterioro de la función renal, proteinuria. Es más frecuente la segunda, tercera década de la vida. La frecuencia en términos de prevalencia es sur de Europa, Asia, Australia y Finlandia es alta, están en un 40%, y baja un poco Reino Unido, Canadá, Estados Unidos y Brasil, del 5 al 15%. Es más frecuente en raza blanca, asiáticos, muy raro en raza negra. Japón, la incidencia es 10 veces más alta. Ahí se dice que en realidad no se sabe si es porque biopsian a todos o realmente la incidencia es más alta o está sesgada. Más frecuente en hombres que en mujeres, en una relación 2:1 en Japón y en una relación 6:1 en Europa. Aquí tienen un mapa ejemplificando. México desafortunadamente no tiene reportes epidemiológicos de cómo estamos a ese nivel. Entonces, lo principal es Asia. Si se fijan, el mapa está mucho más cargado hacia esta zona.
Clínicamente va a tener un cuadro de infección respiratoria o gastrointestinal previo. Ya vimos la necesidad de una hiperliberación de IgA en mucosas. Y se va a comportar como una alteración específica en la orina. ¿Qué significa eso? Que va a tener hematuria, puede ser microscópica en un 30-40%, macroscópica en un 40-50%. Va a tener proteinuria, pero es proteinuria no nefrótica. Normalmente permanece por debajo de los 2 gramos de proteínas en orina en 24 horas. Y solo un 5% puede llegar a tener una presentación de proteinuria nefrótica, entonces el porcentaje es bajo. La lesión renal aguda también es rara, es menos del 5%, y aumenta mi porcentaje de presentación de daño renal si tengo, ahí es a la vez, más de 65 años. ¿Okay? Los adultos mayores tienen un cuadro un poco más florido, pueden tener proteinuria, hematuria, hipertensión. Más del 50% de los adultos mayores de 30 años al momento del diagnóstico ya tienen enfermedad renal crónica en etapa 3. Es decir, que si no se detectó en su momento y se empezó a vigilar la evolución, puede virar hacia deterioro de la función renal de manera permanente. ¿Qué vamos a ver en términos de histopatología? Pues lo importante es tener inmunofluorescencia IgA. Abusados es inmunofluorescencia IgA. Mi IgA en sangre aumenta en muy poco porcentaje, por lo tanto no es un criterio diagnóstico. Puedo tener IgA en sangre normal y aún así tener nefropatía por IgA. El diagnóstico se hace con la tinción de IgA en inmunofluorescencia. Y necesito que exista IgA en todos los casos, si no, no es. Puede haber además otro tipo de tinciones como IgG hasta en un 50%, IgM hasta en un 10% y C3 en más del 60%. Pero debo además tener inmunofluorescencia positiva para IgA. ¿Qué es eso de inmunofluorescencia positiva para IgA? Ya más o menos hemos estado viendo estas imágenes. Este es mi glomérulo. Aquí tengo mi interior, mis capilares, mi mesangio. Entonces, tiñe en la zona del mesangio, da positivo y se pone tinción para IgA. Esto de las tinciones es el operador el que lo decide. Tiene el tejido y dice, bueno, a este le voy a poner IgA, a este le voy a poner C3, a este le voy a poner C1q. Así, y yo rotulo y veo si reaccionó o no reaccionó, ¿ok? Entonces, lo que tengo que hacer aquí es ponerle IgA y lo que tiene que hacer es dar positivo. En microscopía de luz, lo que puedo observar es un aumento de la matriz mesangial e hipercelularidad como algo común. Puedo llegar a observar un poco de necrosis focal y segmental con cicatrización segmentaria, medias lunas. ¿Qué quedamos que representaban las medias lunas? ¿Qué tipo de síndrome glomerular? ¿Quién se acuerda? Era la de rápidamente progresiva. Exactamente, las dos es una rápidamente progresiva. Entonces, ¿qué significa? Que si llego a tener estas medias lunas, el paciente se comportó clínicamente como una rápidamente progresiva. Para ver un poquito el deterioro y el pronóstico, voy a utilizar la clasificación de Oxford que les voy a poner a continuación. Y en la microscopía electrónica se puede observar material electrón denso en áreas mesangiales y paramesangiales, pero ocasionalmente va a presentar las porciones subepiteliales y subendoteliales de la membrana basal glomerular. Entonces, si se fijan, el espectro de manifestaciones histopatológicas puede ser muy amplio. Por eso el principal es la tinción de IgA en el mesangio documentado por inmunofluorescencia. Entonces, aquí tienen algunas imágenes. Están, de hecho, las flechitas. Entonces, lo que están observando acá es parte de hipercelularidad mesangial que observan en estas 3 imágenes. Y en esta de acá más bien empiezan a observar esclerosis. Y es una esclerosis que se empieza a hacer al lado del glomérulo. Por lo tanto, está haciendo una formación de media luna. Todavía no llega a comprimir el glomérulo, pero empieza ya a hacer esclerosis hacia el espacio de Bowman. Aquí ya está la formación de esta media luna. Entonces, todo este tejido de esclerosis, recuérdense que la esclerosis, y aquí es producida por salido celular, tejido celular, principalmente macrófagos,
Y esto, aquí vemos el depósito electrón denso, las que les acabo de mostrar, todas estas son microscopía óptica y estas que se ven en gris son microscopía electrónica. Entonces, esto de acá es material electrón denso, es el depósito del inmunocomplejo. La clasificación de Oxford es esta. Me sirve principalmente para ver pronóstico, lo que yo tengo que hacer es ver pronóstico y mide 4 cosas. Hipercelularidad mesangial, glomerulosclerosis segmentaria, hipercelularidad endocapilar y atrofia tubular con fibrosis intersticial. Entonces, ¿qué es hipercelularidad mesangial? Tener más de 4 células mesangiales por área mesangial. Si tengo menos, está normal. Entonces, y lo clasifica en qué tanto más tengo. Tengo 4 a 5 células, tengo 6 a 7 células, tengo más de 8 células mesangiales por área mesangial. Y ahí le va a dar un número y esto me va a dar un score. ¿Tengo esclerosis? Sí o no, que ya vimos cómo se veía la esclerosis, que es esta parte del tejido. Entonces, ¿tengo esclerosis? Sí o no. ¿Tengo hipercelularidad endocapilar? Sí o no. Y la última, ¿tengo atrofia tubular y fibrosis intersticial? ¿En qué porcentaje? Recuerden que cuando hablamos de atrofia tubular y fibrosis intersticial, ya hubo, en las primeras imágenes lo vimos, una migración del daño y del proceso inflamatorio celular hacia el espacio de Bowman, hacia el túbulo proximal. ¿Okay? Entonces, para que ocurra esto, ya debió haber un proceso inflamatorio muy severo en el mesangio y ya entonces después migró. Por lo tanto, es un factor de mal pronóstico. ¿Qué biomarcadores me sirven? Bueno, el nivel sérico de IgA, pero recuerden que es en un porcentaje muy bajo, solamente es a veces de utilidad. El nivel sérico de IgG, específico glicanos, puede correlacionarse con el nivel de excreción de proteínas y riesgo de la progresión de enfermedad renal. Es como un buen marcador para el seguimiento de la progresión de la enfermedad o respuesta a tratamiento. ¿Qué se asocia con cambios histológicos severos o que el paciente tenga proteinuria más allá de los 2 gramos o una muy mala evolución clínica? Bueno, el que tenga estos factores. Aumento de la excreción urinaria, factor de crecimiento epidérmico de podocitos, proteínas con bajo peso molecular, lectina de unión amanosa, un aumento de C3, productos avanzados de estrés oxidativo que pudieran llegar a ser medibles, factor de crecimiento de fibroblastos, nivel de ácido úrico alto. Acuérdense que el ácido úrico no solo me habla como lo tenemos en mente como a carnes, sino que habla de recambio celular. De hecho, por eso la preeclampsia es uno de los marcadores principales. O niveles disminuidos de CD89. La verdad es que todos estos que les acabo de mencionar, en la clínica, en la cotidianidad, no podemos medir absolutamente ninguno. Nos vamos más por factores clínicos. Entonces, la historia natural, aquí tienen una tabla de marcadores que me puedan representar mal pronóstico. ¿Cuáles son los de mal pronóstico clínicos? Muy similar a lo que hemos estado mencionando, el que tenga hipertensión, deterioro de la función renal, la severidad de la proteinuria, que quedamos que estos pacientes deben tener proteínas por debajo de 2 gramos, el que fumen, el que tengan hiperuricemia, el que tengan obesidad, sobre todo llegando a mórbida, el que tengan una duración prolongada de los síntomas o una edad mayor de 65 años, como lo vimos al principio. Factores de mal pronóstico histopatológicos, que tengan mucha hipercelularidad mesangial, que tengan proliferación endocapilar, que tengan esclerosis segmentaria, que tengan atrofia tubular, que tengan fibrosis intersticial, que tengan en los capilares ya depósitos de IgA o que tengan semilunas por el comportamiento de una rápidamente progresiva. Entonces, todos estos serían mis factores de mal pronóstico, tanto clínicos como histopatológicos. A los 20 años, un cuarto va a deteriorar la función renal, un cuarto de la población. Pacientes con daño intermedio en biopsia, a los 10 años, el 40% desarrolla proteinuria y 5% enfermedad renal crónica. Vimos que por arriba de los 65 años, el porcentaje del deterioro a enfermedad renal crónica es muchísimo más alto. Buen pronóstico, que solo sea hematuria macroscópica pero recurrente, no persistente, y no tiene ningún impacto en el pronóstico, si es mujer u hombre,
los niveles en sangre de IgA y la intensidad del depósito de IgA, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una buena tabla para ver la historia natural. Probabilidad de diálisis o muerte si la excreción urinaria de proteínas es de más de 1 gramo por día, la hipertensión y las lesiones histopatológicas que ya vimos en donde hay daño vascular, tubular, intersticial. La supervivencia a 20 años y la necesidad de diálisis es del 96% en los pacientes que no tienen factores de riesgo versus 36% en aquellos que tienen al menos 3 factores de riesgo. Y mi tasa de supervivencia renal de 10 años es del 90% en adultos y en niños con función renal normal al momento del diagnóstico. Entonces, importa lo mismo cuántas proteínas estoy tirando, si es hipertenso o no, y qué tipo de lesiones histopatológicas. Para eso de las lesiones histopatológicas me sirve precisamente la clasificación de Oxford. Si se fijan, todos los que mencionamos en términos de mal pronóstico tiene que ver con esto. ¿Okay? Ahí. La clasificación de Oxford, 3 de las características histopatológicas con mayor valor independiente para un mal desenlace renal sería hipercelular mesangial, esclerosis segmentaria y atrofia y fibrosis intersticial. ¿Okay? Con respecto al trasplante, la recurrencia post-trasplante es del 38 al 61%, es bastante elevada, que me genere disfunción del injerto debido a la recurrencia baja un poco y al 15%, y que me genere una pérdida de mi injerto por la recurrencia mucho menos en un 5%. ¿Cómo voy a tratar? Voy a dividir también en bajo riesgo o moderado y alto riesgo. Si es bajo riesgo, la verdad es que lo único que tengo que hacer es monitorizar. Si no hay hipertensión, si no hay deterioro de la función renal, si nada más lo que tiene es hematuria y proteinuria no nefrótica, vigilo cada año por 10 años. No debería pasar a mayores. Pero si el paciente tiene un poco más de proteinuria, puede llegar a tener un poco de deterioro de la función renal o hipertensión, entonces tengo que mejorar un poco la terapia de soporte. Y aquí lo subclasifica nuevamente acorde a qué es lo que necesito vigilar. Tiene proteinuria, pero función renal normal, pero va disminuyendo, entonces manejo de soporte por al menos 3-6 meses. Si sigue igual, continúo la terapia. Si la proteinuria menos de 1 gramo, o si deteriora más del 30% en 6 meses, entonces debo pasar a añadir corticosteroide si mi proteinuria va en incremento. Si mi filtrado está bajo, entonces doy terapia de soporte. ¿Qué es terapia de soporte? Ahorita lo vamos a ver. Sin inmunosupresión. Acuérdense que un filtrado bajo está contraindicada la inmunosupresión. O si bien el paciente se está comportando como un síndrome nefrótico o una rápidamente progresiva, debo dar esteroide más inmunosupresión, ¿de acuerdo? O si tiene una lesión renal aguda con hematuria, debo dar tratamiento de soporte. Esto en caso de deterioro más rápido. ¿Qué dicen las guías en términos de recomendaciones iniciales? Pues dar un IECA o ARA si la proteinuria es mayor de 1 gramo al día. Si tengo proteinuria, entonces IECA o ARA, mi objetivo es que tenga menos de 1 gramo. Si proteinuria, voy a dar 6 meses de glucocorticoide más el IECA-SARAS y debo vigilar. El aceite de pescado tiene un nivel de evidencia muy bajo y mi objetivo de la presión arterial es que esté por debajo de 125/75 cuando tiene más de 1 gramo de proteínas de excreción al día. ¿Qué puedo dar si no hay respuesta? Glucocorticoide con ciclofosfamida, sobre todo cuando tengo un deterioro rápido de la función renal como una rápidamente progresiva. Y aquí son otros tratamientos que han probado beneficio, como que no han probado beneficio, como la amigdalectomía, dado que tiene que ver con mucosas. O que demos tratamiento por un filtrado menor de 30, no da mejoría alguna. Aquí lo tienen en el tiempo, qué posibilidades de tratamiento existen acorde a diferentes
estudios, entonces no quiero que se aprendan tal cual, porque eso sí ya no es algo que van a hacer ustedes, pero que vean que la parte inicial, cuando se tienen menos de 1 gramo de proteínas y todo está controlado, entonces nada más doy IECA y vigilo. Pero si tiene más de 1 gramo de teoría de la función renal o hipertensión, debo ver la combinación de esteroide con posiblemente un citotóxico. ¿Qué opciones tenemos? Ciclosporina, ciclofosfamida, y estos son estudios con micofenolato. Azatioprina tenemos otro. Y listo. Muy bien. ¿Alguna duda de este tema? Entonces, la recapitulación la podemos hacer para la clase siguiente, para que nos dé tiempo de ver ahora postestreptocócica. Pero, ¿alguna duda? No, doctora. Muy bien. Entonces vamos a pasar a la siguiente presentación. Vamos a ver la diferencia un poquito con postestreptocócica. Entonces, el patrón de comportamiento principal de nefropatía por IgA es alteraciones inespecíficas de la orina. Y debe tener en general un buen pronóstico y se debe vigilar. Ahora, ya vieron que pueden migrar el fenómeno inflamatorio y eso generar un cuadro clínico mucho más aparatoso con mucho peor pronóstico. Entonces, por eso era importante como entender que que existen síndromes glomerulares en general y entender que puede haber dentro de cada enfermedad todo un espectro y pronóstico diferente, ¿ok? Entonces, lo que en general preguntamos, pues es lo más frecuente. Bueno, con la postestreptocócica, ella tiene igual es del grupo de las hematurias, pero aquí sí tenemos un cuadro clínico un poco más parecido al síndrome nefrítico. ¿Cómo se define? Es una lesión renal generada por complejos inmunes posterior a una infección por bacterias que tienen factores nefritógenos. Aquí tienen una tabla de las bacterias posibles que encontramos en el organismo, que pueden ser nefritógenas, y las localizaciones más frecuentes. Entonces, tracto respiratorio es la más frecuente, está en un 67%, mucosas, piel, vías respiratorias inferiores y tracto urinario. Corazón, por ejemplo, en endocarditis me puede producir una alteración renal. Entonces, en la postestreptocócica lo que ocurre es que tenemos el estímulo, en general está asociado al estreptococo metamolítico del grupo A, es lo más frecuente. Y estos estreptococos tienen antígenos nefritógenos. Son dos principales. El receptor de plasmina asociado a nefritis, que NAPLR, eso significa receptor de plasmina asociado a nefritis, son sus siglas, y la exotoxina B pirogénica estreptocócica. Entonces, son dos principales. ¿Qué pasa con estos dos? Son estreptococos nefritógenos, ya vimos que existen dos principales, van a generar una unión, entran a la circulación y se van a unir a la membrana basal glomerular y al mesangio, y por el otro lado se van a generar anticuerpos. ¿Qué va a ocurrir esta combinación? Bueno, va a haber una actividad sostenida de plasmina, porque primero, el receptor de plasmina asociado a nefritis, de plasmina, y va a generar una reacción inflamatoria in situ, directamente en la membrana basal glomerular, y el otro anticuerpo puede quedarse de manera circulante y además generar un poco de depósitos in situ, lo que a la larga me va a generar una glomerulonefritis inmune mediada por complejos inmunes. ¿Qué complejos inmunes son estos dos generados? A ver, un poquito de explicación de ustedes, todavía tenemos tiempo. Miguel Rodríguez. Sí, doctora. Explícame un poquito qué ves aquí. Si quieres, empieza por arriba y este círculo de acá.
Bueno, pues en la parte de arriba podemos observar los diferentes tipos de bacterias. Bueno, sus formaciones son cocos, estreptococos, estafilococos y los bacilos. Nos marca ahí que vemos en los estreptococos, podemos observar SPB y GAPDH. Los estafilococos van a producir superantígenos, estafiloquinasas y estafilococos PST. Y pues son los que son las bacterias nefritógenas, los que se van a comportar como antígenos, ¿no? Y tenemos aquí como tres diferentes posibilidades, así como cuando hablamos de la membranosa, aquí también tenemos tres diferentes posibilidades con estos antígenos. ¿Qué observas tú, por ejemplo, en esta parte de arriba? Entonces ya quedamos que vamos a hablar del estreptococo, que son los dos, estos son sus antígenos nefritógenos. Esta es la misma que el receptor de plasmina asociado a nefritis. Esto es por su mecanismo de acción. Entonces tenemos estos dos. ¿Y qué observas tú en esta primera parte? Bueno, en la primera parte podemos observar que el complejo antígeno-anticuerpo se forma desde la membrana basal glomerular y desde ahí se interioriza a la luz del capilar y ya ahí, bueno, sí, migra al mesangio. O sea, desde el principio está ya el complejo formado. Muy bien. Entonces aquí es el depósito del antígeno anticuerpo circulante de la bacteria, entonces está circulando y se va a depositar en la membrana y lo va a llevar al mesangio. ¿Qué pasa aquí? Pues aquí son circulantes que se van depositando. Luego aquí pues los anticuerpos están circulando y los antígenos también y se depositan formándose el inmunocomplejo. O sea, están los dos separados y se juntan cuando se depositan. Ok, entonces aquí tenemos un poco de antígenos bacterianos in situ y entonces se juntan justamente en el sitio. Y por último, pues dice que la localización es in situ sin inmunoglobulinas. Ok, entonces aquí lo que tenemos es el antígeno bacteriano y plasmina. Recordemos que justamente este antígeno nefritógeno es del receptor de plasmina. Entonces aquí no necesito forzosamente el anticuerpo para empezar a generar daño en el tejido. Entonces son tres situaciones, todas tienen y parten del antígeno bacteriano, que son estos dos antígenos principalmente para el estreptococo. Entonces, uno son la formación de la reacción antígeno-anticuerpo de manera circulante que se va a depositar en diferentes zonas del glomérulo. Dos, es la presencia del antígeno bacteriano in situ, entonces son estos sitios donde se van a generar la reacción antígeno-anticuerpo. O tres, la no necesidad del antígeno, del anticuerpo, pero sí tengo el receptor de plasmina y el antígeno bacteriano, basta con eso para poder hacer daño. ¿Cómo hacen daño? Es muy similar a todo lo que hemos visto, es activación de complemento, de hecho aquí juega un papel muy importante la activación del complemento, reclutamiento de leucocitos, liberación de citocinas y proliferación de células endoteliales glomerulares celulares, degradación de la membrana basal glomerular. Entonces, todo esto empieza a generar un proceso inflamatorio in situ y si se fijan tenemos 3 puntos de localización, que de hecho acá lo marca así. Entonces, uno es depósitos subendoteliales, que es esta parte de abajo. 2 son depósitos subepiteliales, que son estas jorobitas que vemos acá arriba, la membrana está al centro, y el tercer punto de daño son los depósitos de mesangio. Entonces son 3 puntos de localización, por eso esta enfermedad tiene un comportamiento como síndrome nefrítico, tiene daño al mesangio, produce hematuria, tiene daño al endotelio,
produce hipertensión, y tiene daño al subepitelio, produce proteinuria. ¿Okay? No en grados nefróticos, porque se fija en la membrana, casi no es tocada, o sea, sí la empieza a dañar, pero no es como el sitio principal. Entonces son 3 sitios principales. ¿Okay? Depende también, porque no a todos nos pasa, pues de la susceptibilidad genética del hospedero y ciertas anormalidades que podamos llegar a tener en nuestra vía del complemento. ¿Okay? Porque no, pues, varios quizás han tenido una faringoamigdalitis post-streptocócica y no tienen deterioro de la función renal, ¿no? Entonces, si hacemos un acercamiento, aquí lo que observamos es la capa de podocitos, membrana glomerular endotelio, entonces en donde empieza el contacto con el antígeno nefritógeno, la generación del antígeno anticuerpo, se genera el complejo inmune, hay un paso de este mecanismo, aquí se une el plasminógeno, que parte del antígeno, que es el sitio donde actúa, empieza a atravesar y entonces empieza a generar daño. Aquí habla de depósitos, estos son los depósitos en forma de jorobas, y puede poco a poco ir borrando los procesos podocitarios con un daño a este nivel. Se fijan, acá tenemos ya depósitos del inmunocomplejo. ¿Quién es más frecuente? En niños de 2 a 14 años, ha ido en disminución por el uso de antimicrobianos en este grupo de edad. Puede haber un riesgo en adultos que tengan comorbilidades como diabetes, cáncer o alcoholismo, es decir, estados de inmunosupresión, es más común en hombres que en mujeres, y hay cierta susceptibilidad genética al HLA, DR4 y DR1. El origen del estreptococo puede ser dérmico o puede ser respiratorio. Las cepas que se ve que están relacionadas con estos antígenos nefritógenos, bueno, el impético por estreptococo M, tipo 47, 49, 55, 57, son las cepas que lo producen, y cuando es de vías respiratorias, 1, 2, 4 y 12. En términos de latencia, cuando es un proceso dérmico, voy a ver el daño renal hasta 2 a 4 semanas después, y cuando es respiratorio, de 7 a 10 días. Entonces, abusados, la nefropatía por IgA es de 2 a 3 días. ¿Okay? Entonces, ahí hay una diferencia importante que les puede servir como tip para saber cómo se va a comportar. Cuadro clínico en niños, principalmente es hematuria macroscópica, en un muy bajo porcentaje de síndrome nefrótico, edema e hipertensión en un alto porcentaje, 80%. Entonces, esta combinación de hematuria e hipertensión precisamente es lo que hace que sea un comportamiento de síndrome nefrítico. En el adulto, el aumento del síndrome nefrótico ya va hasta el 20%, y sobre todo tienen presentaciones más graves con lesiones renales agudas en un 83%. Son pacientes hipertensos con deterioro de la función renal y hematuria, y pueden tener falla cardíaca hasta en un 43%. La presentación es un poco distinta. ¿Qué puedo encontrar en el laboratorio? Puedo encontrar en sangre disminución del complemento C3 y CH50 la primera semana, y se espera que normalicen hasta los 2 meses. Es decir, que si yo al mes le repito y sigue bajo, no pasa nada, es el proceso normal de normalización. Ahora, si ya después de estos 2 meses ya sigue alto, tengo que ver qué está pasando. Un 80% de las IgG y IgM en sangre se elevan, puede haber crioglobulinas y factor reumatoide elevado, hay antiestreptolicinas en un 65% cuando se trata de una infección de vías respiratorias, o cuando tengo impétigo, más bien encuentro anti-DNAs positivos en sangre. Una tabla, un algoritmo que me muestra un poco la combinación de qué está pasando en el organismo y qué tengo de clínica y qué tengo de laboratorio. Entonces empiezo por una infección del estreptococo beta hemolítico. Entonces lo que yo tengo es una faringoamigdalitis o una infección cutánea. Empieza a haber esta reacción antígeno-anticuerpo con la formación de inmunocomplejos, y la presencia de anticuerpos hace que tenga elevadas estos siguientes datos que yo puedo encontrar en el laboratorio. Ahora, esta formación de inmunocomplejos va a activar el complemento y va a generar depósitos en los capilares glomerulares. Entonces, con la activación del complemento, cuando yo mido el complemento en sangre, este disminuye.
con el depósito de los capilares, entonces ya tengo hematuria y proteinuria. Esto puede hacer que caiga el filtrado glomerular, por lo tanto, en la clínica voy a disminuir mi cantidad de orina o voy a dejar de orinar, y en el laboratorio, cuando yo empiezo a caer filtrado glomerular, aumento a SUADos, como urea y creatinina. Hay una disminución urinaria de sodio, por lo tanto también cae la excreción fraccionada de sodio, que esto lo vamos a ver cuando hablemos de lesión renal aguda, y por lo tanto hay expansión del espacio extracelular, lo que me genera edema, sobrecarga de volumen e hipertensión arterial, y en el laboratorio puedo encontrar una disminución de renina y aldosterona plasmática. ¿Okay? Entonces es la presentación clínica, lo que está ocurriendo en el organismo del paciente. Estos pacientes no se van a biopsiar de manera inmediata, porque es un proceso reversible con la remisión del proceso infeccioso, pero sí debería pensar en biopsiar a aquellos que tengan síndrome nefrótico, aquellos que después de un mes, estrictamente 8 semanas, el complemento sigue bajo. Eso me hablaría de que está pasando algo más y no solo lo que yo tenía en mente, que tenga un deterioro de la función renal y principalmente en adultos. Entonces, se fijan, los niños es muy raro que vayamos a biopsiar. ¿Qué vemos histopatológicamente? Aquí tienes un esquema de los capilares, el mesangio. Entonces, dentro del capilar ya vimos que este es dentro del capilar y tenemos sitios de depósito de los complejos inmunes. Uno es hacia el mesangio, como lo vemos acá, otro es en el endotelio y otro es en el subepitelio, generando esta imagen como de jorobas. De hecho, es parte de la imagen histopatológica característica. Así como en membranosa hablamos de la formación de espículas y el engrosamiento de la membrana basal glomerular, en postestreptocócica hablamos de jorobas, que son estos depósitos subepiteliales. La microscopía óptica puede encontrar glomerulonefritis proliferativa endocapilar, es decir, glomerulonefritis proliferativa endocapilar, justo esto de acá, y genera proliferación celular difusa, aumento del número de células endoteliales, menor grado de células mesangiales, tiene infiltrado a la luz del capilar y mesangio de polimorfonucleares, monocitos eosinófilos. La membrana basal glomerular es normal, es un punto diferente a las otras enfermedades, y el grado de oclusión capilar va acorde a la tasa de descenso del filtrado glomerular. Entonces, este es mi endotelio y puedo tener depósitos en el endotelio que me van generando una disminución de la luz del capilar. Entonces, todo esto me genera también deterioro de la función renal. En términos de inmunofluorescencia, lo que observo es un C3 mesangial y haces capilares, 50% de IgG y IgM. Aquí se ve esto que ven acá, se le llama patrón de cielo estrellado. ¿Por qué? Porque ya vieron que tiene como daño en diferentes zonas, pero no es como un daño continuo en la membrana, un daño continuo en el mesangio, entonces se ve como esto, como un cielo estrellado. Entonces hay tinciones, aquí daño el mesangio, aquí daño un poquito la membrana, aquí daño el subendotelio. Entonces el patrón es en cielo estrellado. Vemos aquí una enfermedad activa con síndrome nefrótico. Aquí tenemos una adición de daño en las membranas de manera persistente. Y aquí vemos en la microscopía electrónica las famosas jorobas, que son estos depósitos electrondensos. Aquí está el podocito y estos son los depósitos de los inmunocomplejos. Entonces, si se fijan, es realmente un depósito mucho mayor que los que habíamos visto. Esta de acá es la membrana basal glomerular. Entonces, esta lesión es la característica, no es patognomónica y no ocurre tampoco en un porcentaje tan grande, pero se le conoce como las jorobas o HOMS como característico de esta enfermedad. ¿Cómo van a evolucionar? Los niños en un muy bajo porcentaje van a tener enfermedad renal crónica a años posteriores. Si la proteinuria urinaria es menor de 500 miligramos al día y hematuria, van a tener buen pronóstico. Pero en el adulto el pronóstico va relacionado al grado de proteinuria y deterioro de la función renal. ¿Cómo lo voy a tratar? Pues lo primero es la infección, que el paciente ya no tenga el proceso infeccioso, y el estreptococo se trata con penicilina. Es lo principal. Puede que los adultos, sobre todo, requieran terapia de reemplazo renal o dar manejo de soporte. Entonces, no hay un tratamiento específico, es de soporte dirigido a las complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones? Edema, hipertensión, sobrecarga de volumen. ¿Qué le voy a hacer para el edema? Restricción de hidrosalina, limitando ingesta de líquidos. Si el paciente realmente tiene una
sobrecarga importante, o agregar diuréticos de asa. ¿Cómo voy a manejar la hipertensión? Debo evitar IECAS ARAS para no producir como una nefrotoxicidad. Acuérdense que estas tienen, de por sí el riñón está sufriendo y con esto yo puedo generar vasoconstricción de las arteriolas eferentes. Entonces, evito eso. ¿Y cómo trato la hipertensión? Pues tengo la gama, por ejemplo, de los bloqueadores de canales de calcio. Entonces, cuando ustedes tienen una creatinina deteriorada, pero tienen hipertensión, lo mejor es que utilicen nifedipino, amlodipino, inclusive betabloqueadores, cualquier otro, pero no IECAS-ARAS. ¿Y qué voy a hacer con la lesión renal aguda? Pues tengo que vigilar que mi deterioro de la función renal no esté elevando mucho mi potasio. Tengo que tratar mi etiología, la infección. Y los esteroides, la verdad es que solo se utilizan cuando tengo una rápidamente progresiva, pero si no, no sería necesario. Y tratar con diálisis solo si tengo deterioro de la función renal con los criterios de diálisis, que es BUN por arriba de una urea por arriba de 200, potasio alto que no remite al tratamiento, acidosis que no responde. Muy bien, entonces con eso terminamos postestreptocócica y con eso ya vimos las patologías propias indicadas en su temario. ¿Alguna duda de los casos clínicos? Porque ya la siguiente sesión, el martes, vamos a ver los casos clínicos. Vamos a intentar ver la mayor cantidad de casos clínicos posibles porque la siguiente clase ya sería el 6 y ustedes ya tienen examen. Entonces, vamos a tomar ese día, pero lo ideal es que tomemos como un tiempo más corto. ¿Dudas Dime. ¿Volver a poner la presentación del cuadro clínico del adulto, por favor? Sí. Entonces, el adulto se comporta más como lesión renal aguda. Es lo principal. Gracias. No, ¿de qué? Muy bien. Entonces, de los casos clínicos no tienen ninguna duda, ya todos tienen su tema. Sí, doctora. Bueno, cualquier cosa o duda, pues